Muy buenas tardes y buenas noches. Aquí en Galicia, de noche. Algunos estáis en plena tarde y no sé si otros aún más temprano todavía. Pero es una alegría volvernos a ver para compartir juntos estos estudios de la palabra de Dios. Como habitualmente lo hacemos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por las lecciones que hemos estado estudiando estos viernes anteriores en relación a la mujer. Señor, gracias por lo que tu palabra nos dice acerca de ellas, el valor que tu palabra da a la mujer. El Señor Jesucristo nos enseñó a respetarla, a honrarla, y hay tanta riqueza, Señor, en aplicar tu palabra en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Bendice a cada una de las hermanas que han participado de esta clase, las que lo han escuchado en diferido a lo largo de la semana. Bendice a nuestras mujeres en nuestras casas, en nuestras iglesias, y sigue dando salvación, Señor, a muchas más para gloria de tu nombre. Pero Padre, ahora tenemos que entrar en otro tema, la siguiente lección. El tema ya no nos alegra tanto porque es una seria advertencia. Y quisiéramos, Señor, hoy entender la realidad de un evangelio sano que no lleve a engaño ni a manipulación. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla como cada viernes y así tenemos nuestro título aquí delante, el Evangelio y la prosperidad. ¿Vale? Lamentablemente vemos cómo el signo de la cruz, de pronto la sombra que arroja es una sombra con el signo pesos, ¿eh? Y tristemente la religión se ha transformado en un negocio, ¿eh? Y eso dificulta el evangelio genuino que queremos proclamar. Eso desilusiona, confunde a muchísima gente y lleva a que mucha gente cierre su corazón hacia Dios, hacia el Evangelio, y eh, entren por el camino ancho que les lleva a una eterna condenación. Satanás es tan astuto que utiliza aún las medias verdades que el Evangelio de la Prosperidad presenta, y una media verdad es una mentira entera, ¿eh? Por lo tanto, necesitamos ser advertidos de este tema, aunque no nos sea agradable para nada tener que hablar de él. Voy a poner mi cronómetro que me va a ayudar luego a manejar bien el tiempo. En cuanto a las declaraciones que nos ayudan a entrar en la clase, tenemos los falsos y verdaderos. La primera declaración dice: la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad. Obviamente es una declaración falsa, ¿eh? Hay fieles creyentes que han vivido toda su vida en la pobreza. Hay creyentes fieles que han vivido en la voluntad de Dios y han experimentado enfermedades, incluso la muerte en forma prematura. Tanto misioneros como personas entregadas plenamente al Señor. Por lo tanto, afirmar que la voluntad de Dios es que cada creyente prospere económicamente y tenga buena salud, en definitiva es una mentira. Al fin de algo nos vamos a morir, todos, por más fieles que seamos, ¿no? Las enfermedades, el declive de la salud es una realidad y todos estamos en la misma fila, y ya nos llegará el turno en cualquier momento, ¿no? Porque de la muerte, a no ser que venga el Señor Jesucristo a llevarnos a su presencia, no se libra nadie.
Luego tenemos otra declaración. La pobreza señala una falta de fe. Bueno, que se lo cuenten a los corintios, ¿no? A los de Macedonia, de los que habla Pablo en 2 Corintios 8 y 9, donde habla de la gran pobreza de esta iglesia y que a pesar de ello fueron enormemente generosos para mandar un donativo a los creyentes pobres de Jerusalén, donde había venido una gran hambre. Así que la pobreza no señala una falta de fe, esto también es una mentira. Y finalmente, Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Obviamente, de eso nos vamos a ocupar en esta noche, intentando aportar algún contenido más a lo que tenemos en el programa de la lección para que realmente este tema tan triste y deprimente y que nos duele realmente hablar de él, pues podamos también nosotros extraer principios para nuestra vida cristiana. El debate es el tema que se nos presenta así. Hoy ha surgido una interpretación nueva del Evangelio basado en la prosperidad. Sus proponentes afirman que la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad económica y sanidad. Hay una iglesia poderosísima en Brasil, en Argentina, seguramente que en Uruguay. Su nombre es Pare de Sufrir. ¿Eh? Es increíble cómo trabajan y cómo engañan a la gente con este mensaje falso del Evangelio. Pare de sufrir, proponiendo exactamente esto, que Dios quiere prosperar económicamente y dar sanidad. No hay razón para que un creyente sufra. Realmente uno se pregunta cómo hacen para interpretar textos bíblicos donde vemos al apóstol Pablo sufrir, por ejemplo, la lista de sufrimientos que este hombre de Dios experimentó, pues echa por tierra el nombre de ese ministerio. Pare de sufrir. Pero si Pablo dijo, yo he sufrido más que cualquiera de todos vosotros. Así que obviamente esto es una falsedad. Creen que estos son derechos de cada creyente y evidencias del favor de Dios. Consideran la enfermedad y pobreza como maldiciones que ningún creyente tiene que sufrir. Es un mensaje llamativo porque todos queremos vivir bien. Dicen que la prosperidad viene por pactar con Dios y por fe, es decir, si sufro, entonces no tengo la suficiente fe en el pacto de prosperidad en el que Dios me ha colocado. Definen pactar con Dios como ofrendar a los ministerios que enseñan este nuevo evangelio. Y justamente es lo que explican aquí, por lo tanto ya no voy a abundar en ello. Dicen que mientras más dan, más prosperidad económica recibirán. Se habla continuamente del dinero. Lo que uno recibe de Dios está ligado directamente al monto de sus ofrendas, casi como una inversión con resultados garantizados. Una de ellas dijo, da $10 y recibirás 1.000, da 1.000 y recibirás 100.000, da una casa y recibirás 100 casas o una casa que vale por 100, da un avión y recibirás el valor de 100 aviones. Marcos 10:30 es muy buen negocio y esto lo dice una tal Gloria Copeland en La voluntad de Dios es prosperidad. Marcos 10:30 dice, no hay quien no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Así que, ¿cómo interpretas este texto? Hombre, claro que recibimos 100 veces más. Yo tengo muchas más madres que una y muchas más hermanas y muchos más hermanos en Cristo y muchos más hijos, y incluso tierras. Yo llegan las vacaciones y a veces tengo que decidir qué casa que me han ofrecido escoger.
Hay hermanos en la fe que me dicen, pastor, yo tengo una casita el fin de semana, venga y disfrútela usted y me dan la llave para que yo la disfrute. No es mía, obviamente, pero la disfruto como mía. Llevo 3 años yendo a una casa en Ferrol, en el norte de Galicia, de unos amados hermanos que tienen ese piso reservado para su vejez y que lo ofrecen a los pastores y a los misioneros que quieren ir a descansar en él. Y nosotros con él llevamos 3 años yendo a ese lugar, ¿no? Entonces, eso no significa que no tengamos persecuciones, que no vengan situaciones difíciles, pero tenemos una familia y nos sentimos amparados y bendecidos y amados, incluso por muchos de vosotros que nos vivís declarando vuestro amor y no nos hemos visto personalmente nunca, ¿no? Es la maravilla de la familia de Dios, ¿eh? Pero claro, si tú tomas esa primera parte y la usas para decir que Dios te va a recompensar aquí con casas, pues mira, creo que está interpretando mal la palabra de Dios. Bueno, tienen su propia definición de fe, llamado declárelo y recíbalo. Dicen que fe es una fuerza y cuando una persona declara con su boca y cree, y en el resultado deseado, todo lo que uno declara sucederá. Yo escuché una vez un hermano que me decía, mira, si tú quieres un coche nuevo, pues le tienes que decir al Señor el modelo, el color y todos los detalles del coche. Y lo tienes que declarar y Dios te lo va a dar. Y él apuntaba a que si yo no hacía eso, era por falta de fe. Yo me lo estaba perdiendo el recibir un coche 0 kilómetro de color blanco, de color rojo, de tal modelo. ¿Dónde está eso en la Biblia? La fe, continuamos, para ellos no depende tanto de las promesas de Dios en la Biblia, sino de lo que quieren y creen que recibirás de Dios. Hermanos, cuando el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, significa que no me va a faltar nada de lo que Dios me quiere dar, no de lo que yo quiera tener, porque yo puedo tener muchos caprichos, yo puedo tener muchos gustos personales, yo puedo ambicionar muchas cosas que en realidad pueden ser un mal para mí, pero la promesa de ese Jehová proveedor, ese pastor proveedor, no significa que me va a dar todo lo que yo le demande. Yo le ordeno a Dios que me dé el coche modelo tal y de color tal. ¿Quién soy yo para exigir a Dios esa provisión? ¿No? Luego, si no reciben alivio por sus problemas, dicen que es por falta de fe o por pecado. No oran usando la frase si es tu voluntad, Dios, porque dicen que ya saben cuál es la voluntad de Dios. Y muchos enfatizan palabras proféticas. ¿Es este evangelio de la prosperidad el mismo que Cristo y los apóstoles predicaron? ¿Promete Dios a cada creyente la prosperidad y la sanidad? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, el evangelio predicado por los apóstoles. ¿Qué era el énfasis del evangelio predicado por los apóstoles? ¿Está el énfasis en la vida interior, santidad, o en lo material, prosperidad y salud? Pues tenemos aquí algunos versículos que son típicos de la enseñanza apostólica y se nos manda a resumir su enseñanza. Colosenses 1, 21 y 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pues esto lo he resumido yo de la siguiente manera. Pablo nos está diciendo que, a pesar de ser enemigos y vivir lejos de Dios con malos pensamientos y hechos, Dios nos ha reconciliado con él por la muerte de Cristo. Éramos extraños, enemigos, hacíamos malas obras, pero Dios, a través del cuerpo de carne y por la muerte de Cristo, ahora
ha provisto los medios para que nosotros podamos presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1:3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La manera de resumir esto es que al recibir una nueva vida, ahora miramos las cosas del cielo, no las de la tierra, es decir, nuestros valores y prioridades han cambiado. La reorientación de nuestras actividades comienza con la recuperación de los deseos de nuestro corazón. Yo suelo acabar el devocional, creo que hoy lo acabé así, diciendo, mantente bendecible o manteneos bendecibles. Lo que te deleita, te dirige. Y esto es lo que estoy explicando aquí ahora. Es decir, al venir Cristo a mi vida, Él hace que surjan de mi corazón deseos santos. Lo que me deleita, me dirige. Al ser cautivados por Cristo a través de nuestra unión con Él, debemos de tratar de filtrar nuestras pasiones a través de su trono de majestad y alinear finalmente nuestra voluntad con la suya. Nuestra búsqueda, aquello a lo que nos dedicamos, debe medirse por su valor en el reino de Cristo, por el propósito en el cumplimiento de la misión al que Dios me ha llamado y la contribución a la construcción de la iglesia, del pueblo de Dios. Por lo tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, puede requerir que reevaluemos nuestras carreras, que reasignemos nuestros recursos. ¿Dónde estoy invirtiendo mi vida? ¿Dónde estoy invirtiendo mi dinero? Puede implicar que reconsideremos cómo gasto mi tiempo, cómo invierto mis relaciones. En última instancia, nuestra unión con Cristo debería avivar nuestro afecto por Él y reorientar mis deseos, mis búsquedas, mis ambiciones. Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y avaricia, que es idolatría. Y esto es lo que colocamos aquí. La avaricia, que es idolatría, no debería estar presente en los santos. Es decir, Pablo ha nombrado pecados, diríamos, sensuales: fornicación, impureza, que tienen que ver más bien con el aspecto sexual, malos pensamientos, malos deseos, el mundo, la pornografía, la sensualidad, todo lo que el mundo nos propone tan pecaminoso a toda hora, en todo momento, a través de todos los medios, ¿no? Pasiones desordenadas. Y luego los malos deseos y la avaricia. Así que Pablo agrega la avaricia, que es idolatría. Y en este sentido hay quienes sugieren que avaricia es el pecado de querer siempre más, o sea, más cosas o más placeres, incluso placeres sensuales. Un hombre o una mujer que es promiscuo, mientras más relaciones sexuales tenga con diferentes personas, más insatisfecho va a estar. Porque es así, nada le sacia. Siempre está buscando más y apeteciéndole más. Es el pecado en el que cayó David. De hecho, Dios se lo dijo: mira, yo te había dado un montón de mujeres y fuiste a poner tu mirada en otra mujer, mataste a su marido, le pertenecía a otro. Es decir, ¿no estaba satisfecho David con su vida sexual? ¿Por qué? Porque había avaricia en su corazón. Y la persona codiciosa nunca está satisfecha con lo que tiene y por lo general envidia lo que otros tienen. Y entonces eso, dice Pablo, es idolatría. ¿Por qué?
porque la avaricia pone las cosas en el lugar de Dios. Es lo que deseo, no deseo a Dios, deseo más casas, deseo más coches, deseo más dinero, deseo más ropa, deseo más posesiones. No codiciarás es el último de los 10 mandamientos. Aún así, este pecado puede hacernos quebrantar los otros 9 mandamientos. Una persona codiciosa deshonra a Dios, toma su nombre en vano, miente, roba y comete toda clase de pecado para satisfacer sus deseos pecaminosos. Luego tenemos Colosenses 3:12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que aquí vemos cómo el creyente se debe vestir, se debe adornar con vestidos de compasión, de humildad, de gentileza, de perdón, como escogidos por Dios. Esto significa apartados para Dios, amados de Dios y perdonados por Dios. Todo ello significa gracia. Por lo tanto, debido a estas bendiciones de gracia, el creyente tiene unas responsabilidades solemnes ante Dios. Debe vestirse de las virtudes hermosas de la vida cristiana, y Pablo ha mencionado 8 de ellas si seguís leyendo luego en el capítulo 3 de Colosenses. Así que el énfasis está en dejar el pecado para buscar la santidad, donde la vida interior predomina sobre lo material. Aunque los maestros de la prosperidad no niegan estas verdades, sus prédicas y prácticas dicen lo contrario, enfatizando lo material por encima de otros temas, a tal punto que aún los no creyentes han notado su énfasis poco bíblico y se burlan de ellos. ¿Qué dice la Biblia sobre los bienes materiales? Ya que tantos ministerios hablan de la prosperidad, veamos si este énfasis es bíblico. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las riquezas y a la prosperidad económica? Bueno, Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que te deleita, te dirige. Esta es la frase de mi devocional. Ahora bien, no almacenemos nuestros tesoros, dice el Señor Jesucristo, donde se pueden corromper o nos los pueden robar. Estamos a veces acostumbrados a dividir la vida entre lo espiritual y lo material. Pero Jesús no hizo esa distinción. En muchas de sus parábolas dijo claramente que una actitud correcta hacia la riqueza es una característica de verdadera espiritualidad. Seguramente Abraham los martes no va a hablar de algunas parábolas. Muchas de ellas hablan de las cosas materiales. Los fariseos eran codiciosos y usaban la religión para ganar dinero. Si tenemos la verdadera justicia de Cristo en nuestra vida, vamos a tener una actitud adecuada hacia la riqueza. Algo que tenemos que tener claro es que Jesús no alababa la pobreza, ni criticaba la riqueza legítima. De hecho, hubo mujeres adineradas que eran del entorno de Jesús y le servían de sus bienes, dicen los evangelios. Dios creó todas las cosas, incluyendo los alimentos, la ropa, los metales preciosos, y ha declarado que todas las cosas que hizo son buenas, Génesis 1:31. Luego Dios sabe que necesitamos ciertas cosas para vivir, que las tenemos aquí en Mateo, luego las vamos a leer en el versículo 30 y 31 y 32. De hecho, Pablo dice a Timoteo que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Así que no tiene nada de malo poseer cosas, pero está mal que las cosas nos posean. El pecado de idolatría es tan peligroso como el pecado de hipocresía. En la Biblia hay muchas advertencias contra la codicia. Jesús advirtió en contra del pecado de vivir por las cosas de esta vida y recalcó las tristes consecuencias de la codicia y de la idolatría. Mirad, hermanos, a veces los pastores somos reticentes a hablar del tema del dinero, especialmente aquellos que dependen de ofrendas voluntarias de la congregación, porque da la sensación, o los pastores pueden tener la sensación de que los creyentes van a pensar que queremos que la gente nos dé mucho dinero. Pero es que la Biblia habla del dinero mucho. Jesús habló mucho del dinero, porque forma parte de nuestra vida. Y los pastores tenemos que enseñar a manejar bien el dinero. Y no lo hacemos por ambición personal, no deberíamos hacerlo. Lamentablemente, esta gente del Evangelio de la Prosperidad sí lo hace, y eso es una verdadera tragedia. Y seguramente Dios habrá de pedirles cuenta, y porque se encontrarán en aquellos que escucharán al Señor decir: nunca os conocí, alejaos de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Luego el versículo 24, que nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús habla aquí de esclavitud. El materialismo esclaviza el corazón, esclaviza la mente y la voluntad. Vivimos encadenados, podemos encadenarnos a las cosas materiales de la vida, pero Cristo nos ha venido a dar la verdadera libertad, a vivir controlados por el Espíritu de Dios. Si el corazón ama las cosas materiales y pone la ganancia material por sobre la inversión espiritual, el resultado va a ser una pérdida trágica. Los tesoros de la tierra se pueden usar para Dios, pero si acumulamos cosas materiales, las perderemos y perderemos nuestro corazón con ellas. En lugar de enriquecernos espiritualmente, nos empobreceremos. ¿Qué significa ser tesoros en el cielo? Quiere decir usar para la gloria de Dios todo lo que tenemos. Quiere decir no aferrarse a las cosas materiales de esta vida. También quiere decir medir la vida por las verdaderas riquezas del cielo y no por las falsas riquezas de este mundo. No puedo olvidar a mi padre en este sentido. Él fue un pastor, un próspero comerciante, empresario en su momento, que dejó todo para servir al Señor. Y él siempre lo decía, especialmente en sus años ya de muy anciano. Él nos decía: no tengo nada que dejaros. Mis manos materialmente están vacías, pero yo tengo la mayor de las riquezas. ¿Y cuál era? Que sus 5 hijos y todos sus nietos seguimos en los caminos del Señor. Esa era su mayor bendición, su mayor riqueza. Y bueno, a eso tengo que agregar que yo vivo recogiendo lo que él sembró, ¿eh? Un hombre de Dios que trabajó y que mucha gente amó y que aún recuerda con muchísimo cariño, ¿no? Entonces hay una riqueza que justamente viene de invertir nuestra vida para la gloria de Dios. Ahora bien, hay gente rica que también invierte su vida para la gloria de Dios. Y no tenemos absolutamente nada contra la gente que Dios le da la sabiduría para ganar mucho dinero y que también saben
que su corazón y sus anhelos y su sentido de pertenencia y de identidad en la vida no pasa por las riquezas que poseen, sino por su identidad en Cristo. Y usan para la gloria de Dios las riquezas que Dios les ha dado. Así que, como dice aquí, Jesús no apoyó la búsqueda del dinero, más bien advirtió contra sus peligros. A los que buscan primeramente el reino de Dios, prometió la provisión de sus necesidades básicas como comida y ropa, pero nunca prometió riquezas. Esto está en el sentido de aclarar lo que esta gente perversa quiere prometer. Cristo no prometió salud ni riquezas materiales. ¿Que las da? Claro que las da. Y yo veo personas a mi alrededor, en nuestra iglesia, en ámbitos del ministerio, a los que Dios prospera extraordinariamente, ¿eh? Porque Dios bendice en su gracia y en su amor. Pero ¿qué dice el Señor? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Mateo 6, 25 al 34. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que oyeis y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, se está refiriendo a las personas que no tienen una relación con Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que, hermanos, como veis, la avaricia no solo abarata nuestras riquezas, nos abarata a nosotros. Empezaremos a afanarnos, a dejarnos ganar por la ansiedad, y esto no es ni natural ni espiritual. La persona que busca el dinero piensa que las riquezas resolverán sus problemas, cuando en realidad la riqueza solo crea más problemas. La riqueza material da un sentido falso y peligroso de seguridad, y eso conduce a la tragedia. Las aves y los lirios no se afanan, sin embargo, tienen la riqueza de Dios de una manera que el hombre no puede lograr. Toda la naturaleza depende de Dios y Dios nunca falla. Solo el hombre depende del dinero y el dinero siempre falla. Por otro lado, Jesús habla acá de una ansiedad pecaminosa. Podemos intentar dignificar la ansiedad y llamarla con otro nombre: preocupación, interés, la cruz que tengo que cargar, pero el resultado sigue siendo el mismo, el de ayudarnos a vivir más y mejor, pero la ansiedad solo acorta la vida. La palabra griega que se traduce no os afanéis literalmente significa ser tirado por diferentes direcciones. La ansiedad y el afán nos destrozan. Es decir, recibo tiranteses que rompen mi vida. Cuando el hombre no interfiere, toda la naturaleza funciona en conjunto, porque toda la naturaleza confía en Dios. El hombre, sin embargo, se destroza porque trata de vivir su propia vida dependiendo de la riqueza material. Dios alimenta las aves, viste los lirios, y también lo hará por nosotros.
es nuestra poca fe lo que le impide a Dios obrar como quisiera. Él tiene grandes bendiciones para nosotros si nosotros nos rendimos a Él y vivimos por las riquezas que duran para siempre. ¿Por qué guardarse de la avaricia? Porque nuestro valor en la vida no depende de las posesiones materiales. Dijo Jesús, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego de decir esto viene una parábola que luego podéis leer allí en Lucas 12 en adelante, ¿no? La heredad de un hombre habría producido mucho y él decía, no tengo dónde guardar mis frutos, guardaré mis frutos, mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, come, bebe, regocíjate. Y el Señor le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace tesoros para consigo y no para con Dios. ¿Por qué entonces guardarse de la avaricia? Jesús advirtió, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. En Mateo 13 tenemos las parábolas del sembrador, ¿no? Y hay semilla que cae entre espinos. Y claro, esa semilla florece rápidamente, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. También dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, sabéis que el ojo de la aguja no significa la aguja que tenemos para coser en casa. Aquellos que hemos ido a Jerusalén hemos podido ver esa pequeña puertita que está junto a la puerta grande, es una puerta de acceso en las murallas de Jerusalén, pero cuando entras junto por una de las puertas, la puerta de Sion, hay precisamente el ojo de la aguja, que es una persona puede pasar inclinada. Es imposible que un camello pueda entrar por esa pequeña abertura, pero una persona puede pasar de modo tal que las puertas pueden estar cerradas, la ciudad segura y una persona no puede encontrarse con otra en el medio, es un lugar. Ese era el ojo de la aguja. Así que Jesús le dijo a uno que quería seguirle en Mateo 8, 19 y 20, que seguirle a él era renunciar a obtener beneficios materiales. Incluso al contrario, implicaba incomodidades. Se lo dijo un escriba, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué decir esto? Si la prosperidad es tan importante, no tendría sentido, no tendría sentido. Pero obviamente este hombre estaba pensando en algo que Jesús detectó porque él conocía los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice la Biblia. Algunos piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. 1 Timoteo 6:5. La piedad como fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia las posesiones materiales y el sufrimiento en 1 Timoteo 6, 6 al 8? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que la sumisión a Dios es la mejor riqueza y el estar contentos con lo que ya se posee y valorarlo adecuadamente. Las riquezas no traen contentamiento. La palabra contentamiento significa una suficiencia interna que nos mantiene en paz a pesar de las circunstancias externas. Pablo usa esta misma palabra más tarde en Filipenses cuando dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
El contentamiento genuino proviene de la piedad del corazón, no de la riqueza en la mano. Una persona que depende de las cosas materiales para tener paz y seguridad nunca estará satisfecha, porque las cosas materiales tienen esa característica, pierden su atracción. Son las personas ricas y no las pobres las que van con más frecuencia a los psiquiatras, incluso las más propensas a suicidarse. Tristemente, esta es una verdad que la ciencia médica ha confirmado, porque sabemos la debacle que las situaciones económicas han producido en el mundo y la cantidad de suicidios de grandes empresarios que han visto que de la noche a la mañana toda su riqueza desaparecía. Qué tremendo, muy triste. Primera Timoteo 9:10 dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que tenemos aquí que el amor a las riquezas engendra pecado. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Es una persona que quiere tener más y más y más y piensa que eso le va a hacer feliz y le va a traer el éxito, pero las riquezas son una trampa. No llevan a la libertad, llevan a la esclavitud. En vez de dar satisfacción, las riquezas producen deseos, codicias adicionales, las cuales hay que satisfacer. En lugar de dar ayuda y salud, el exceso de cosas materiales estorba y daña. El resultado, Pablo lo describe muy patéticamente, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y este es el cuadro de un hombre que se está ahogando. Había confiado en sus riquezas y zarpó, pero vino una tormenta y naufragó. Es muy peligroso usar la religión como un disfraz para obtener ganancia. El obrero de Dios ciertamente es digno de su salario, pero su incentivo para trabajar no debe ser el dinero. Eso lo haría un asalariado y no un verdadero pastor, como explicó Jesús en Juan 10. No debemos preguntar cuánto voy a ganar, sino cuánto puedo dar. Pablo habla también de este tema escribiendo a los filipenses. Pablo sabía contentarse. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Pablo aquí les hace saber de inmediato a sus amigos que él no se está quejando. Su felicidad no depende de las circunstancias, estaba preso, ni de las posesiones. Su gozo provenía de algo más profundo, algo completamente aparte de la pobreza o la prosperidad. La mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir humildemente porque cuando vienen las dificultades corremos hacia el Señor, pero pocos han aprendido a tener en abundancia. La prosperidad ha dañado más a los creyentes que la adversidad. Tristemente, la carta en Apocalipsis a una de las iglesias que decía, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es terrible. La bendición, el éxito material y a veces espiritual, es decir, a veces hay ministerios, iglesias que se multiplican y cuando se vuelven tan grandes pierden el norte.
y se encaminan al desastre. ¿Qué pasó? Pues la prosperidad no se supo manejar, se manejaban mejor en la adversidad. Pablo dice, es todo y por todo estoy enseñado. Y no es la misma palabra que él utilizó en el versículo 11, aprendido. Enseñado significa iniciado en lo secreto. Esta palabra es usada por las religiones paganas con relación a los secretos íntimos. Y a través de dificultades y pruebas, Pablo fue iniciado en el secreto maravilloso del contentamiento. A pesar de la pobreza o de la prosperidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue el poder de Cristo dentro de él lo que le trajo contentamiento espiritual. Y ahí el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que somos llamados a vivir confiando en la provisión de Dios a cada necesidad. Pablo no consideró la dádiva, consideró positivamente la dádiva, la ofrenda de los filipenses como un sacrificio espiritual puesto sobre el altar para la gloria de Dios. Hay también sacrificios espirituales en la vida cristiana. Hemos de rendir nuestros cuerpos como sacrificios espirituales. Como la alabanza de nuestros labios a veces es un sacrificio desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el llanto, desde el duelo. Oramos y nos gozamos en el Señor. Es un sacrificio espiritual también. Las buenas obras son un sacrificio al Señor. Incluso cuando ganamos almas perdidas para Cristo. Pablo ve a los creyentes de Filipos como sacerdote dando su ofrenda como sacrificio al Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pablo no considera que esta dádiva haya venido simplemente de Filipos. También la ve venir del cielo para suplir su necesidad. La confianza de Pablo estaba en el Señor. Hay un contraste interesante entre los versículos 18 y 19 aquí. Y lo podríamos parafrasear de esta manera. Vosotros suplisteis mi necesidad y Dios suplirá la vuestra. Vosotros suplisteis una necesidad que yo tenía, pero mi Dios suplirá todas las vuestras. Vosotros disteis de vuestra pobreza, mas Dios suplirá vuestras necesidades de sus riquezas en gloria. Dios, como hemos dicho ya, no ha prometido suplir todos nuestros deseos codiciosos. Cuando el creyente está en la voluntad de Dios, sirviendo para la gloria de Dios, entonces todas sus necesidades serán suplidas. Pablo nunca puso énfasis en la prosperidad porque había aprendido a contentarse con poco, con mucho. Estaba satisfecho con solo tener sustento y abrigo. Advirtió contra la codicia llamándola la raíz de toda maldad. Si la pobreza es señal de falta de fe, ¿cómo se explica el hecho de que Lázaro es presentado como el hombre bendecido, no en rico, en Lucas 16? La pobreza no necesariamente señala una vida espiritual deficiente. Así que vamos ya en la recta final, sacando conclusiones. Después de meditar estos pasajes, medite lo siguiente. Si la prosperidad es tan importante, ¿por qué no la enfatizaron Jesús y los apóstoles? Ellos no predicaron esa prosperidad. No lo vamos a encontrar en los Hechos, ni tampoco en el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento nunca presenta la prosperidad como una prioridad a buscar, pero las epístolas están llenas de consejo para lograr una vida interior de santidad. El Nuevo Testamento advierte en contra de los peligros del materialismo, ya lo hemos leído. Es imposible servir a Dios en las riquezas. Las riquezas son temporales, pero han enredado lamentablemente a muchos. El énfasis en la prosperidad fácilmente se convierte en un evangelio por interés, apelando a la avaricia. Enfatiza lo material por encima de lo espiritual, lo exterior en lugar de lo interior. La vida cristiana tiene tiempos bonitos y tiempos duros.
el sufrimiento es parte de ella. Dios no está en contra de la prosperidad. A veces provee abundantemente, pero la prosperidad no es una meta principal del mensaje de Jesús y los apóstoles. Por eso tenemos aquí este hombre tirando billetes y riéndose. Algo está mal si mira a Dios como su cajero automático. Dios no es el cajero automático a donde voy a poner la clave para que me dé todo lo que anhelo tener. Gálatas 1:9 dice, si alguien os predica un evangelio diferente, sea anatema. En base de lo anterior, ¿es el evangelio de prosperidad otro evangelio? Pues sí, a todas luces es un falso evangelio. Engaña, manipula las motivaciones para que la búsqueda de Dios sea egoísta y avara, ¿eh? Lo cual hemos visto ya es idolatría, ¿vale? Así que hemos hablado de este tema tan triste. ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿Qué debe ser nuestro enfoque? Segunda Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Colosenses 3:2 agrega, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo material es secundario. Y entonces aquí vamos a llenar con esta frase, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? Ponemos la mirada en las cosas eternas. Ponemos la mira en las cosas eternas. Santiago 1:9, ¿cuál es el consejo para el pobre? Pues allí dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, que se goce en ser hijo de Dios, acepto en él. ¿Cuál es el consejo para el rico? En el versículo 9 y 10 de Santiago. Pues allí dice, pero el que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Así que el consejo para el rico es a permanecer humilde, porque la vida pasa muy rápido para todos. Las riquezas son temporales. Además, el materialismo fácilmente puede causar al rico olvidar que tanto él como el pobre solo tienen esperanza de exaltarse en su posición gloriosa en Cristo. El cristiano que no ocupa un puesto importante debe estar contento porque es de gran estima ante los ojos de Dios. Ese hermano que es de humilde condición es una persona sin un alto nivel social ni riqueza. Y a veces esa persona es tratada con desprecio, incluso a veces en las congregaciones, pero Dios no la subestima. El pobre debe sentirse contento de que la riqueza no significa nada para Dios, porque Dios no le considera indigno. El rico debe sentirse contento de que el dinero no significa nada para Dios, porque es muy fácil perder el dinero. La verdadera riqueza se halla en desarrollar una vida espiritual profunda, no en un caudal económico. Dios está interesado en lo que es duradero, nuestra alma, no en lo que es temporal, nuestro dinero y nuestros bienes. ¿Qué dice Hebreos 13, 5, 6? Con respecto al contentamiento, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que se nos exhorta que vivamos disfrutando lo que tenemos y no con ambiciones, sino confiando en la ayuda de Dios que no nos abandonará. Alguien le preguntó al millonario
Bernard Baruch, ¿cuánto dinero necesita un rico para estar satisfecho? Él contestó, solo 1.000.000 más que lo que ya tiene. Avaricia es el deseo de tener más, sea que lo necesitemos o no. El contentamiento no puede venir con las cosas materiales porque éstas nunca pueden satisfacer el corazón. Solo Dios puede hacerlo. Por eso, estemos atentos. Guardémonos de toda avaricia, porque cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Cuando tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Las cosas materiales de la vida pueden deteriorarse o ser robadas, pero Dios nunca nos dejará ni nos olvidará. Una promesa fue hecha a Josué cuando tomó el lugar de Moisés. En el capítulo 1, 5 y 9, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Y se cumple para nosotros en Jesucristo. Por lo tanto, nos aferramos a esa promesa. Una promesa que fue un gran motivo de consolación para aquellos primeros creyentes que vivían muchos de ellos en grave pobreza por causa de haber abrazado la fe. Los hombres pueden quitar los bienes, pero Dios es quien suple todas nuestras necesidades. Así que haz un alto, examina tu actitud. ¿Puedes estar contento como Pablo, con abundancia o con escasez? Para crecer hay que memorizar esta semana Lucas 12:15. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Reina Valera 60. Así que con esto llegamos al final de nuestra clase, agradecidos al Señor. Y ahora vamos a pausar también la grabación, que la tengo aquí abajo. Gracias por vuestra atención. Recordad que si hay comentarios o preguntas, me las podéis enviar durante la semana y yo buscaré las respuestas para darlas el próximo viernes antes de la clase.